y mueve el esqueleto. Muchos muchachos ahora tienen las ventajas de lo que ha evolucionado la educación y que ya pueden estudiar videojuegos. Vas escribiendo una película y llevas años escribiéndola y te dicen, ese guión no sirve para nada, bótelo a la basura, escriba la siguiente. Una vez hackeé en el colegio, yo estudié en el Colombo venezolano, hackeé como las notas y todas las cosas y como que me pillaron. Desde ese viaje tan largo de sacar ese juego desde la prueba por allá, cuando le cambia la vida a Mauro. No existía nada y literalmente los videojuegos eran del diablo. O sea, hicimos un Walking Dead de Medellín, lo pusimos en centros comerciales, hermano, eso explotó. Y mueve el esqueleto. El día de hoy tenemos uno de esos podcasts que me gusta a mí porque es meternos en un mundo que yo no conozco. Y no hay nada más rico que aprender cosas nuevas. Hoy tenemos un invitado con una empresa espectacular colombiana que es de Medellín, que hace unos productos brutales y hay unas cosas impresionantes, pero no solamente trabajan haciendo contenido propio, ellos también hacen services y hacen un montón de cosas en la industria del videojuego. Estamos hablando de Indie Level. ¿Qué más pues, Mauro? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien. Muchas gracias, un honor estar aquí. No, el honor es de nosotros que aceptaste esta invitación. No, genial. Miren muchachos, Indie Level es una empresa que nace en Medellín y que empieza este viaje de querer hacer sus propios videojuegos. Pero es que ese mundo es turbio, es difícil. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, la aventura en videojuegos primero tiene que venir de la pasión, porque, por ejemplo, yo que soy desarrollador de software, si tú haces web o si haces aplicaciones, los sueldos son del doble o el triple de lo que uno puede hacer sin videojuegos. Entonces eso ya es un primer, como que te quieren matar con eso. Y uno saliendo de ingeniero, los papás lo que más quieren es como, ¿usted qué está haciendo? Facture, mijo. Sí, usted como que ganando un mínimo, que es cuando puedes ganar $2,000, $3,000. Entonces eso es un primer dolor y ahí habla de cuál es tu pasión. Si tu apasiona los videojuegos, no vas a ganar plata, pero sí hay algo como amor al arte que uno ahí está con acciones probando, pues que sí lo tiene. Oíste, Mauro, pero antes de entrar a Indie Level como tal, ¿vos quién sos? ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué estudiaste? O sea, contanos un poquito de ese back que tenés de cómo llegaste y después entramos y nos contás por qué llegaste a esa idea loca de crear empresa. Yo no entiendo uno por qué lo hace, pero bueno, después hablamos de eso. Contame un poquito de vos. ¿Qué haces? ¿Qué estudiaste? O sea, ¿cómo nació esa pasión que tenés? Bueno, me pasa mucho porque soy profe también en varias universidades y los mismos muchachos me preguntan cómo entré en la industria. Todo comenzó cuando mi papá trajo un computador a un DOS. Yo tenía 5 años y eso en negro, entonces me impulsó mucho a aprender a leer, a escribir, a mecanografía, todo esto. Y sentí como ese chip. El primer videojuego que yo jugué fue Prince of Persia, el de DOS, claro, imagínate. Que era impresionante. Que era, Prince.exe, C, sí. 2 puntos, slash, no, el directorio, me acabas de desbloquear una cosa. Me siento muy bien. Somos muy viejos. Yo también pienso lo mismo. Entonces, cuando yo les dije DOS y les mostraba las foticos a mis estudiantes, yo eran como, ¿cómo así? ¿Y usted es que programaba? el Windows no existía. Y es que usted programaba. Yo decía, no, es que así era la única forma de uno comunicarse con la máquina. Entonces, bueno, Prince of Persia fue mi primer juego. Hice como un clic ahí con este juego y sentí como yo quiero seguir jugando. Mi papá fue trayendo más juegos, pero fue cuando estaba en 7º grado que dije, quiero intentar hacer un juego. ¿Hace cuánto fue el Prince of Persia? ¿Cuándo fue, más o menos? Y en 7º, ¿cuándo fue, más o menos? A ver, puedes equivocarte. Yo me imagino que eso, 5 años, esos son los 90, porque yo soy del 85. Entonces, ok, yo soy del 84, estamos ahí muy similares. Sí, entonces ahí en el 90 fue como mi primer acercamiento. Y ya en el colegio, por allá llegando al 98, por ahí, empecé como con las ganas de, venga, yo quiero hacer juegos. Y era... En el 98 y desde Colombia diciendo que quiero hacer juegos. Cuando el internet sonaba así, que hacía un montón de cosas. Y la mamá, ¿quién cogió el teléfono? Ay, ¿por qué están...? Entonces, bueno, era una que le lucha tumbaban uno la descarga. Miren, muchachos, ustedes no les tocó este tiempo, pero uno para conectarse a internet tenía que poner el cable telefónico y a través del módem se conectaba, entonces el computador empezó a hacer chico, y la parte grave es que si alguien cogía el teléfono al otro lado de la casa o alguien llamaba a la casa, te tumbaba las descargas. Eso era la cosa más frustrante del mundo. Incluso, voy a contar aquí infidencias. Así, no hablemos de los juegos.
Era usted hablando con la chica del momento por allá todo emocionado Messenger. en ICQ, Sí. el Messenger, ICQ es más viejo, Sí, hablando sí. en los chats, Latin Chat, en esas Latin vainas, Chat. uno todo emocionado ahí, y por allá coqueteando, cuando pum, entra una llamada a la casa, se cayó. Y cuando se vuelve a entrar al chat, y ya no está Ya la no pelada. está. Pero bueno, Muy duro. sigamos con los juegos. Y creo que faltaba agregar que solo bajar 1 mega o 3 megas era como si estuviéramos Una bajando hora o 30 teras así, o sea, era un sufrimiento, o sea. Entonces, descargué un software que se llama RPG Maker 95. Ok, yo conozco el actual que se puede comprar por Steam. No, ya eso ya ha evolucionado mucho. Yo cuando lo veo me asombra cómo le fue bien a ese motorcito. Y me doy cuenta que había que uno podía programar. Y empiezo como a meterme como con la programación y a tratar de hacer mi primer juego. Ahí le dije pues como mi abuelita, como qué cosas le gustaba. Empecé como a hacer como esa parte de entender la persona y para hacerle un juego a ella, ¿cierto? Porque yo decía, ella no entiende como el mundo de los videojuegos, pero es la persona más cercana que yo siento, y entonces quiero hacerle como un producto, y al final hice un juego RPG de cocina de una abuelita, y bueno, en el RPG Maker. Entonces mi abuelita jugó. ¿Lo tenés todavía por ahí en alguna parte? No, eso ya pereció. Qué tristeza. Pero fue la primera persona que me dijo en ese momento, porque igual mis papás pues ya se preocupaban mucho, ellos ya me habían metido pues a varias clases, pues violín estaba en voleibol, no, o sea, yo... Más perdidos. O sea, yo tenía un montón de cosas, entonces uno llegaba a los juegos y bueno, le mostré a mi abuela le pareció muy interesante y dijo, ve, tienes talento, qué cosa tan bonita. Y me dijo que debería pues como meterme un poco más, y ahí empecé como a hacer mis primeros acercamientos a la programación como a videojuegos. Tanto así que me volví tan bueno en programación que una vez hackeé en el colegio. Yo estudié en el Colombo venezolano, en el Adventista, entonces hackeé como las notas y todas las cosas, y como que me pillaron, y uno de los profes era como, hey, yo me di cuenta que usted hizo eso, que no hay qué. Y yo le dije, profe, pero entonces ¿por qué no me bloquearon? ¿Qué pasó? No, es que no sabemos. O sea, imagínate que ya habíamos llegado a un punto donde ya los profes eran como, hey, este pelado. Y en la alfabetización, antes me pusieron a hacer asegurar la red del colegio. La historia del hacker de Apple, pues. Y yo era como, pues, pero es que en ese tiempo, yo siento que la gente no entiende lo que ha evolucionado la seguridad informática, pero es que antes uno podía entrar a cualquier lado. O sea, uno desde Windows 95, Windows 98, uno podía hacer desastres, podía voltear la pantalla a la gente, y era muy interesante. O sea, la verdad que yo me divertía mucho y uno aprendía demasiado de gente. Imagínenselo a este compañero en el salón, uno ya todo juicioso en el trabajo, cuando ataque, ay, pucha, te estoy mirando, y por allá no, güey. Y le bloquean la pantalla y el mouse, no, eso era bueno. Y los profes eran muy inteligentes porque uno le ponía, vas a hacer el monitor. Yo me vine a dar cuenta después que uno pone de monitor al que le está generando como más conflicto, como hacerlo sentir importante, pero ya luego yo decía, vea, a mí me mantenían poniendo eso y uno lo hacían sentir importante, pero la verdad era como, quédese por allá escondido, que no haga más daños. No haga más daños. Entonces, sí, eso fue como mi experiencia. Y ahí me di cuenta como que los videojuegos y la informática era como lo mío. Y entonces decidí estudiar, bueno, mis papás nuevamente son grandes personas, pero sus expectativas siempre están súper altas. O sea, ellos soñaban que yo fuera un gran médico, o sea, que fuera un médico. Mi papá, que es ingeniero civil, pues ya falleció, pero él es muy reconocido. Él fue el que hizo ese túnel, ese puente que tiene un péndulo así. Ya, el péndulo de la zona cero, pues. Ajá. El péndulo cero de acá de la ciudad. Él fue el que hizo ese túnel también del aeropuerto. Entonces él es un gran, pues él estuvo en Ecopetrol, en Coconcreto, entonces... Claro, tenemos un ingeniero civil, super Andrés Bello y super monstruo. Entonces las expectativas a sus hijos siempre son como, aunque él me decía, no quiero que seas ingeniero porque eso quita tiempo de familia, tiempo de cosas. Pero sí sos ingeniero, igual. Todos los 4 hijos de él son ingenieros, es lo gracioso. Okay. ¿Y los otros qué hacen? A ver, ¿qué ingenieros hay en tu casa? Entonces yo soy ingeniero electrónico, mi hermano es ingeniero informático,
Mis hermanas son gemelas, entonces una es ingeniera química y la otra es ingeniera industrial. No jodas. Ven, aquí acabas de tocar un tema que muchas veces la gente confunde. Ingeniero eléctrico, ingeniero informático. Ajá. Bueno, eléctrico, electrónico. Electrónico. ¿Cuál es la diferencia ahí, Mauro? O sea, explicarle, porque es que aquí nos ve mucha gente de todos los roles y muchos pelados van a estar preguntando, bueno, ¿y yo qué estudio si quiero meterme con videojuegos? ¿Cómo llegaste vos a ese punto? ¿Tu hermano podría, no podría? O sea, yo no lo entiendo, o sea, te estoy Sí, preguntando como uno de esos pelados que no entiende. Yo no entiendo. Si me preguntas la diferencia, mira que te acabo de decir eléctrico y es electrónico, y el informático, yo le digo que me arregle el computador. ¿Cómo es que funciona eso? Bueno, digamos que la ingeniería de sistemas a mí no había llegado cuando solo estaba la eléctrica y la electrónica, cuando yo, o sea, pues, yo no encontré pues informática en ese momento, ni sistemas, pues lo de sistemas apenas estaban haciendo. Entonces creo que también por viejo Ya. había un problema ahí. Yo quería medicina, no pasé en la de Antioquia, sino que pasé es que a enfermería, porque todos decían, no, para pasar a medicina tienes que meterte, de poner de enfermería y puedes saltar a medicina, pero luego yo dije como, uy, ser enfermero, no. Eso No es lo mío. no suena como bien. No, y luego me di cuenta cuando estuve con cosas de la salud que yo era muy asquiento, entonces yo dije, ¿qué diablos estoy haciendo acá? Era como, tengo que salir de esto. Entonces decidí meterme en ingeniería electrónica porque había una conexión con bioingeniería. Ok, Y aquí bacanísimo. sí tienen que tener algo muy claro, porque es que muchos muchachos ahora tienen las ventajas de lo que ha evolucionado la educación y que ya pueden estudiar videojuegos. Pero a mí, videojuegos, yo llegué a un punto en que yo salí a la universidad y yo dije, tengo que renunciar a este sueño. O sea, no había nada, no existía nada y literalmente los videojuegos eran del diablo. O sea, los Pokémon, los Nintendos, así como ese man pastor diciendo, Como el pobre Andrés que le tocó botar el afiche de los Pokémon que lo tenía Sí. completo ya con todos los stickers de Colanta. Entonces yo vengo también de una familia cristiana, muy religiosa, entonces ellos eran como eso de los juegos, ¿no? El anime, mejor dicho, Dragon Ball era el diablo porque decía Satán y porque decía 666 por ahí, ya mejor dicho, eso era el apocalipsis. Y bueno, no, viendo eso yo era como, bueno, videojuegos no, voy a estudiar una ingeniería que está conectada con la medicina y empecé pues a estudiar la ingeniería electrónica. ¿Qué me pasó? Que entré al grupo de bioingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana Chévere. y no sentía nada. Tampoco te gustó. Yo era como, ¿qué es esto? También me pasé más estuve en un montón de cosas y yo decía, telemática, por ejemplo, hice un celular, o sea, todas esas, pues de tiempo y yo era como, esto no es lo mío. Y cuando terminé la carrera, que pasó todos mis profesores, ellos son asombrados porque todos los profesores, desde microelectrónica hasta todos los hardware que yo siempre hacía un juego. Entonces ellos llegaban y, voy a hacer en un microprocesador. Y yo llegaba con la culebrita o con el Mario o con la cosa y ellos eran como... Es más, mis compañeros eran como, nosotros nos encargamos de hacer todo lo de electrónica y vos programá. Y me tocaban Assembler y yo era como, bueno, por ejemplo, me pareció muy loco porque hicimos un carro donde teníamos un límite de líneas, o sea, como tiene 60 líneas. Y en 60 líneas el carro tiene que ir, buscar una pelota y irla y encestarla. Y todos eran, ¡Mauro! No sé cómo lo vas a hacer, nosotros hacemos el carro. Y yo era como, miércoles, solo tengo 60 líneas. O sea, es diferente a todo lo que he programado. O sea, no hay un límite asqueroso en el que no podía. Y ahí es donde me encontré con un héroe que lástima que falleció, pero yo creo que la industria es un antes y un después gracias a él, que es Satoru Iwata. Okay. El man era un dios en la programación. Y yo veía en internet historias de él porque, por ejemplo, el man llegó y creó su propio compresor para que el Pokémon Gold cupiera en esos cartuchitos. Y el man, había un juego que se llama Airbound y llevan 2 años desarrollándolo. Y él como presidente llegó y dijo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué están tan atrasados? Y ellos le dijeron, no, es que mira, está pasando un montón de problemas, no hemos podido cumplir estos deadlines, o sea, están embaladísimos. Les dijo, váyanse a sus casas, descansen, yo me voy a quedar. El man llegó y empezó a ver el código. Al otro día se sentó con ellos y les dijo, vea, que esto, cuando yo leí eso, yo era como, Dios mío, yo quiero ser como él, o sea, ¿qué es esto tan increíble? El man llegó y dijo, yo siento, ya ustedes deciden, aunque él es el presidente, o sea, ustedes deciden. O hacemos lo que yo digo y volvemos a empezar este proyecto y terminamos el proyecto en 6 meses. O
seguimos por donde van, pero va a tomar 2 años más. Y ellos eran como... Y ahora que tengo empresa de videojuegos, entiendo lo difícil para los desarrolladores o un equipo tener que renunciar a años de trabajo. O sea, como tengo No todo funcionó. esto que trabajé y no funcionó. No funcionó, O así sea, de simple. era una petición muy agresiva. Al final esta gente confiaba tanto en Iwata que dijeron, vámonos con eso. No solo lograron el juego en 6 meses, sino que lograron mejorar todo lo que era el género RPG en ese tiempo. Al final yo escuchaba esa historia y yo decía, Dios mío, yo quiero ser como este man, o sea, un programador que sea ultra reconocido. Y de paso, el man, tras de que era presidente de videojuegos, el man viene con esa idea de la DS, luego vino con la Wii, el que le dijo a Sony y a Microsoft, yo no voy a seguir compitiendo con ustedes en AAA, yo voy a hacer entretenimiento. todo el mundo, exacto. Entretenimiento. Y luego venía y aparecían los videos y él mismo creó esos Nintendo Direct, que al final todo lo copiaron. Sony lo copió, Microsoft lo copió. Él era el que llegaba, siendo el presidente, a hablar y a entrevistar a la gente. Él decía que cada entrevista lo hacía personal para entender cuál era el máximo potencial. Un ser humano increíble. Cuando el man falleció, en 2015, que lloré como loco, yo era como Dios, porque el 2014 yo, ya les contaré eso, yo fui a Japón, entonces en 2015 veo que fallece, la industria le hace un duelo brutal, No, o sea, pues es que el claro. man Le cambió debemos la vida. industria, o sea, Le debemos la vida porque nosotros hemos sido... A ver, uno no ha estado tan metido como vos, porque vos estás metido en las raíces de la industria, pero uno la ha vivido, o sea, uno la ha disfrutado, todo la hemos gozado. Los que nos ven que son tan jóvenes seguramente sí que han disfrutado de los productos del hombre. Muy bacana esa historia, Mauro. Bueno, a ver, Mauro, entonces, ya entendimos de dónde viene ese tema, de los conflictos con los papás. Me siento un poco identificado porque mi papá también decía que yo cogía ese lapicito y él decía, este no va a servir para nada, pero bueno, creo que nos pasa a todos los que queremos dedicarnos a temas creativos, a hacer muñequitos, a vainas de estas. Entiendo también lo de tener que renunciar. Uno muchas veces va escribiendo una película y llevas años escribiéndola y te dicen, ese guión no sirve para nada, bótelo a la basura, escriba la siguiente. Porque nos pasa y es teso, es muy difícil, es muy complejo. Eso es como matar un higo. Es como matar un hijo, tal cual, es literal. ¿Qué empezaste a hacer en el mundo profesional? ¿Cómo entraste a la industria? ¿Vos llegaste a ser empleado? ¿De una te mandaste a montar empresa? ¿Cómo fue esa transición para...? Porque sí, ya me explicaste cómo empezó todo este cuento, ensayaste 1000 vainas, nada te gustó, diste voice por los videojuegos, pero ¿vos arrancaste de un emprendiendo o vos trabajaste primero con otra gente? ¿Cómo funcionó eso? Listo, yo digo que pues como son cosas de Dios o del destino, no sé. En 2010 el SENA trajo la Global Game Jam. Entonces ya mi papá me había hecho ultimátum, te vas a Ecopetrol conmigo, Barranca Bermeja y vas a hacer control eléctrico, que era lo que más odiaba, imagínate, o sea, yo era como, no puede ser, pero pagaban súper bien, o sea, era un sueldo en ese tiempo. Pues Ecopetrol. Ajá, no, era 3 millones y yo era apenas iniciando, o sea, Dios mío, Ecopetrol pagaba demasiado bien. En todo caso, mi papá me había dicho, yo voy a este evento, había que desarrollar un juego en 48 horas. Y di justo con un equipo que estaba emprendiendo haciendo juegos con procesamiento de imágenes de la Universidad de Antioquia. El equipo se llama Quatio. Y doy justo con uno de los dueños. Asumo que sí. Y uno de los dueños le tocó conmigo en el equipo. Yo venía de trabajar en Flash y en el RPG Maker. Tiempos aquí, yo hacía jueguitos en Flash. Pero ellos eran unos expertos en Flash. Entonces lo que yo dije es, vení, yo puedo en el RPG Maker, en ese momento el RPG Maker XP, y yo puedo conectar Flash con el juego. Si quieres yo hago una parte, tú haces una parte. Tú haces los minijuegos que le van saliendo y yo me encargo de armar la parte de el la contenedor, historia. como el grande. Ya. Hicimos eso, salió algo muy bonito, pues. Y al final, pues este man me dice como, Juan Pablo Mosquera me dice como, venga, si usted quiere aprender, puedes hacerlo en la empresa, nosotros estamos empezando, no tengo que pagarte, pero yo de una sentí como haber estado ahí 48 horas muriéndome, tomando tintos, o sea, trasnoché como nunca, y llegar a la meta, pues, y sentir como, pude hacer un juego con otro equipo, con otra gente, y ver otras personas haciendo juegos. Yo le dije a mis papás, no voy a ir a Ecopetrol. Eso mi papá era como, Dios mío, yo dije, no puedo hacer eso, no puedo hacer algo que no me gusta, o sea, no puedo vivir una vida en la que sienta que no es la mía. Que no, sí, ni siquiera era como la mía, era como que no sienta la chispa, que no sienta como eso, solo por tener plata o cumplir como lo que dice la sociedad, tener casa, carro, beca, estar casado, hijos y todo.
Y dije, no, no necesito eso. Y mi mamá sí me dijo como, ok, listo, si eso es lo que quieres, me compró un portátil y dijo, al ataque, muestre que puedes hacerlo. Yo le dije, necesito que me financie porque tenía que ir al parque, bueno, no es que Parque Explora, no, el que queda por Colombia, No, ni idea. Bueno. Me voy a preguntar a mí cómo es desubicado un berraco, hombre. donde está Créame y Me esas tiene cosas, mucha bueno, fe. pero era en el centro, pues, y ellos me dijeron, listo, y yo le dije, necesito que me financien almuerzos y transporte. Y mi mamá le dijo, listo, no, hágale. Mi papá sí estaba ahí con la duda y de vez en cuando me llamaba con mi hijo, ¿estás seguro? Aquí todavía está su puesto. Pero me dijo, yo también te ayudo y empezaron pues como a apoyarme. Estuve 6, 8 meses con ellos hasta que ya dijeron, vení, ya estás mejor, ya mejoraste mucho, vamos a empezar a pagarte. A pagarte 300.000 pesos. Así se empieza. Pero yo dije, ya con eso Mi primera me experiencia muero. fue 250.000 pesos. Ah, bueno. Entonces yo dije, listo. Te pagaba el mejor ahí. Y ya con eso poder, pues, como yo empezar a financiarme y que no fueran mis papás. Y en ese momento ya yo dije, yo empecé a entender cómo eran los emprendimientos de videojuegos en Colombia y le tuve terror. Yo dije, yo no Qué puedo nota. hacer eso. O sea, yo voy a ser un empleado más. Y lo acepto, voy a hacer eso. Además, pues, aunque yo aquí me muestro como muy extrovertido, muy alegre, la verdad es que yo no era así. O sea, el sueño de hacer videojuegos me llevó a tomar la decisión. Y yo recuerdo haberme visto en el espejo y decir, no puedo ser callado, no puedo, tengo que ser más entrón, tengo que meterme en eso, tengo que cambiar mi forma De acuerdo, ser. de acuerdo. Entonces ahí sí arranqué, pues, pero había decidido no hacer empresa. Es más, varias veces tuve conversaciones con los de Cuatro como, hey, yo quisiera acciones o qué puedo hacer para apoyar más. Estuve 3 años con ellos y a través de Ruta N, que trajo un montón de speakers. Sí, sobre yo me todo acuerdo. Alexander Eso, Mandrika, 2000 uno de los qué? creadores Eso es de Assassin's Creed. O ¿Eso sea, es 2000 qué? estamos hablando de 2010. 2013. Listo. 2013. Muy Entonces, similar, Bombillo es del 2011. Entonces yo en ese tiempo también andaba mucho porque acordate que Ruta N cuando arrancó era mucho con animación y videojuegos. Ujú. Bacano. Que ahí trajo a Joseph Olin, trajo a Alexander Mandrika. Y bueno, yo en ese momento pues con Mandrika conversaba y él me decía qué juegos estaba haciendo, y yo decía, no, pues que mira que yo estoy haciendo arte en pixelar y estoy haciendo audio porque fui violinista, entonces estaba intentando hacer audio y él me dijo, no, tienes que ser el mejor en un área porque en videojuegos la especialidad es la clave. O sea, Claro, entre como más animación. especializado seas, más valioso te vuelves. Entonces elegí lo que más te gusta y eso fue una decisión de vida muy dura porque a mí el arte me gusta, la música me gusta, pero ya llegar al punto de decir, bueno, voy a elegir la programación y yo dije, no, me voy a centrar en la programación. Y me volví lo más teso que podía, o sea, empecé a tener maestros de los maestros, pues, y ya bueno, ya les contaré de esos maestros, pero en todo caso, ahí fue cuando yo dije, no voy a hacer empresa, pero voy a ser un gran programador, pero por debajo voy a hacer, yo por ejemplo en ese momento estaba entrando a los servidores de Minecraft, o sea, Ya. apenas lo estaban haciendo y yo era parte de esa pequeña comunidad porque ese sandbox me gustaba, o sea, yo decía, hey, pixelar 3D, qué cosa tan extraña. Y me encantaba, o sea, ver cómo progresaba ese mancito. Y estuve por ejemplo, de beta tester en League of Legends. Ah, no jodas. O sea, pero era cerrada cuando yo empecé a jugar ahí y a probar esos nuevos juegos. O sea, entonces yo era muy metido en videojuegos, en la parte de QA como para entender cómo funcionaban, pero también estaba como en programación, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro. Y eso fue lo que más me impulsaba a ser mejor programador. Bueno, entonces arrancaste trabajando con ellos y después trabajaste con alguien más. Sí, ¿O luego- ya arrancaste con No, emprendimiento? luego pasé ¿Cuándo a llegaste? Gara, luego pasé a Jojo, luego hice una pasantía en Blizzard. O sea, como te digo, nunca... ¿Hiciste pasantía en Blizzard y todo? Sí, eso fue en 2015. No jodas. Pero mira que todo era porque yo nunca me había visualizado como en hacer Sí, empresa. claro. El que hizo el detonante de hacer empresa fue con mi socio Juan David. Así que Juanda tiene un alma distinta a la Sí, tuya en ese sentido. no, él es... Ese es más empresario, Sí. ese es más entrón, ese es No, súper... él sabía que él quería hacer algo, pues, y él encontró el técnico. Él dijo, ya, yo puedo hacer el arte y él encuentro el que puede hacer las cosas en programación. Bacano. Entonces en Ruta N salió un curso de animación de Disney, yo no sé, una cosa muy grande. Él entró y a él le tocaba presentar un producto, un juego. Y entre los dos, trasnochando, hicimos Logic Cubes, que en ese momento se llamaba Indie Quest. Era un juego pues de puzzle donde el personaje pues giraba como el mundo y podía saltar entre, bueno, en fin. Y aquí entran pues como las personas que yo reconozco en la industria, que fueron muchos los que me impactaron.
Como ya te dije, Iwata fue uno, Joseph Olin es otro que ha sido mi mentor en emprendimientos, Mandrika, por ejemplo, y aquí aparece Luis Correa, de C2. Luis hace una charla, él habla de sus juegos y habla de presentarse a concursos para uno poder validar y recibir feedback. Entonces salió C2, yo un también me los concurso. encontraba en el tema empresarial, No, haciendo Lucho es pitch muy por un bueno. lado y hacía otro pitch. No, ellos sí son la vieja escuela full. ¿Qué nota? Entonces, Lucho habla sobre presentarse a concursos. Yo me presento en un concurso con el ánimo de solo recibir feedback y saber si estaba siendo buen diseñador de juegos. Y terminamos ganando de 500 juegos de toda Latinoamérica. Nuestro juego Logic, pues IndieQuest, fue El mejor. número 1. Wow. Eso fue una sorpresa brutal porque el premio era ir a Japón. O sea, yo nunca había salido del país. Y la el primera primer salida? país que voy a salir es a Japón. Entonces yo era como, Dios mío. Un sueño. Sí, y allá, nuevamente, son cosas pues como que yo digo que son increíbles o de Dios, del destino. Me encuentro con Shigeru Miyamoto, el creador de Mario. No jodas. Y nosotros nos asignaban ¿Qué un nota? traductor. Entonces yo tuve un traductor todo el tiempo acompañándome en todo el evento del Tokyo Game Show. Y con Miyamoto yo le presento el juego y él me dio 3 lecciones de vida muy importantes que sí les quiero dejar. Y es como, yo cuando presenté el juego, que era en móvil, yo llegué y aquí pues con mi celular agarrado, yo me incliné y yo dije, mira, este es mi juego, no es muy bueno, pero me gustaría saber qué piensas de él. El man aparta el juego y me dice como, no es muy bueno. O sea, acabaste de ganar un concurso de 500 videojuegos y aún así decís que no es muy bueno. Y ahí me dice que yo he notado, desde su visión, que los latinoamericanos tienen una mentalidad de pobre. Nunca son capaces de decir que son buenos en algo. Y me dijo, tienes que cambiar eso. Porque el que es realmente el que está mal es el que si tú puedes hablar de tus propias virtudes y decir, vos sos el mejor en algo. Porque en Japón lo veía un montón. Yo pensaba que eran personas egocéntricas, pero no. Era mi mentalidad de pobre latinoamericana. De que pensar que otros hacen las cosas mejor. Ellos saben y se creen el cuento de ser los mejores. Qué nota. Entonces él me Bacano dijo, eso. Muy bacano. quita Qué buen esa consejo. mentalidad y di que eres el mejor. Y Y eso si aplica los para otros piensan todos. que eres egocéntrico, no importa, porque es que son tus palabras, tu cerebro, de que tú sientas que eres el mejor en algo. Me dijo, tu juego es muy bueno. Me dijo, yo siento que ese juego es muy bueno. Tienes el talento para hacer una empresa. Deberías intentarlo. Entonces yo era como, ok. Me dijo, otro problema. Es culpa de Miyamoto. Sí. No, Casi y me nadie. gustaría, ojalá no vaya a fallecer, me gustaría llegar a ser tan reconocido, ganarme, por ejemplo, un Game Awards, que es mi sueño, el Oscar de los videojuegos. Y poder decir así, Miyamoto, tú fuiste el que me dijo que hiciera empresa. Aquí estoy. Nos va a tocar poner en las redes, a ver si algún día también le llegan nuestros videos. Le ponemos @Miyamoto por allá en el Instagram, a ver si de pronto comenta alguna cosa. Sería genial, pues, como que Miyamoto sepa que él fue el que me dijo que podía hacer empresa. Luego vio, pues, como Espérate, Moro, antes de que sigas. Sí. Me dice que son 3 cosas. Sí, 3. Entonces, la primera fue Fue ser el mejor. Pues eh, creerte ser el mejor. eliminar la mentalidad de pobre. Ok, Lo segundo que me dijo es lo mismo que me dijo Mandrika, la especialidad. ok. Él me dijo, pero en una empresa, y me dijo, los latinoamericanos tienen el problema de que son muy recursivos, muy ingeniosos, muy innovadores, pero empiezan una idea y en el momento que la idea se pone difícil, empiezan a saltar a otras ideas pensando que son tan innovadores y creativos que la idea que tenían, pues hay otras mejores. Pero me dijo, no, si vas a entrar a hacer una empresa de videojuegos, no importa las dificultades, vas a mantenerte firme, porque todo lo que comienzas, lo terminas. Y yo dije, listo. Pero yo le decía, yo ya tengo esa filosofía porque yo vengo de la música. ¿No? Y me hizo una pregunta, ¿cuántos juegos estás haciendo? Y yo dije, bueno, no, tengo 6 juegos así en desarrollo. ¿Cuántos juegos has terminado? Y yo era como, ninguno. ¿Entiendes? Yo, ok. Me queda claro. Lo entiendo claramente, no estoy terminando las ideas que tengo, listo. Y por último me dijo la ley del más avispado. Me dijo, eso es lo más estúpido que te puede pasar, por favor, no hagas eso. Entonces me hizo un ejemplo. Me dijo, si tú estuvieras, ni siquiera un ejemplo, me hizo una pregunta. Si tú estás en una fila de 200 personas y tienes la oportunidad de quedar en el puesto 3, ¿te pones en el puesto 3? Yo, claro que sí, es que si no pierdo un montón de tiempo. Y me dijo, entonces con eso, y le explicó a la traductora, dile que
está robándole al país, ni siquiera a la otra, al país le estás robando, y me hizo como unos cálculos ahí, pero era como que les había robado como 100 millones de pesos. Solo por haberme pasado de una fila y puesto en el puesto 3. Me dijo, la ley del más avispado es lo más tonto. Tienes que ser justo con tus personas, con tu gente, y porque ellos son los que te van a llevar lejos. Y él me decía, esa es la filosofía de Nintendo. Todos nosotros somos un fuerte, o sea, y avanzamos todos juntos. No es que el directivo es el más teso. Y Iwata era el ejemplo de eso. Él mismo cuando falló, se bajó el sueldo para que nadie fuera despedido. O sea, él decía, ni por el carajo pierdo el equipo que tengo. Qué nota. Y esas 3 filosofías, tenemos mucho que aprender. Regresa, y eso ha sido mis pilares. Desde que yo inicié Indie Level, ha sido así. Es más, son las 3 reglas con las que yo me presento a las personas que contrato y les digo, mira, estos son los 3 pilares y valores de la empresa irrompibles. Pues. Te los puedo copiar porque están buenos. Sí, sí, por están favor. Buenos, es una buena filosofía. No, hablemos de, yo creo que como empresarios y ya que estamos entrando con Indie Level y demás, está muy bacano eso, Mauro, porque es que se trata de eso. Aquí hay una filosofía en Colombia, pues, o una percepción en Colombia de que los empresarios queremos aprovecharnos de nuestros empleados, queremos explotar a la gente. Y yo lucho mucho, porque vos has visto que yo trato de estar de ser una voz fuerte que resuene en las cámaras de comercio y en los temas gremiales y más, haciéndole entender a la gente que es que nosotros no somos los malos. Para uno como empleador no hay nada más rico que cuando llega esa persona que viene trabajando con vos un montón y te dice, ve, compré casa. Mira, mira mi carro nuevo, mira, es que estamos en embarazo, va a tener mi hija, estoy estudiando esto, me acaba de ganar, o sea, no hay nada más delicioso que uno ver cómo la gente crece con uno, eso es una nota, y yo trato de mantener mucho en el estudio, y es verdad, o sea, cuando uno ve eso, hay muchas personas que no lo celebran de la misma manera, y a veces tenemos el error del vivo en Colombia, y así lo digo, y es, no, bueno, por allá que apareció la oportunidad, son 100 millones, pues me los voy a tomar. Y resulta que esos 100 millones de pesos era con lo que se iba a pagar X o Y cosa de seguramente unos platos para unos niños. Y es ahí donde uno dice, bueno, ¿y nuestros políticos qué? Pero no entremos en materias para deprimirnos. Muy bacano, o sea, me gusta mucho y de verdad, o sea, para tenerlo en cuenta y hasta para replicarlo en nuestras compañías, en nuestras empresas. Estos jóvenes que nos ven, que apenas están emprendiendo, creo que tienen aquí un ejemplo brutal. Bueno, Indie Level. Listo. Es a raíz del juego que nace el nombre. Sí, sí. Digamos que las cosas que fui viendo allá en Japón era que normalmente uno creaba el nombre basado en lo que tú te soñabas a futuro. Y para mí Indie Level a futuro va a ser esa empresa que va a financiar ideas colombianas. Ojalá de Latinoamérica, pero principalmente colombianas. O sea, quiero subir a las personas a ese nivel indie. Pero primero hay que obviamente tener una empresa ultra sostenible, reconocida y que haga que podamos tener esas platas para invertir en ellos. Entonces, cuando elegimos Indie Level, yo recuerdo que éramos 5 personas cuando empezamos y yo les decía a todos, bueno, ¿ustedes cómo son en Indie Level? Y todos decían, no, que fomente las ideas, no, que apoye esa parte de los equipos, de que seamos como una familia. Yo sé que a veces las empresas no se ven como la familia y todo, y que eso es una mentira que a veces aparece en Instagram que dice, no, nunca una empresa va a ser tu familia y toda esa cosa. Pero yo sí sentía que quería eso, como que nos sintiéramos como un equipo. Y lo mismo que mencionas, o sea, yo veo a mis muchachos que han creído en Indie Level y les agradezco todavía mucho, que llevan 5 o 6 años en la empresa y que los veo así progresar, se fueron a vivir solos, que ya tienen sus motos, sus carros, sus cosas. O sea, me encanta que ellos progresen y que ellos vean pues que yo voy al igual que ellos, o sea, si crecemos, crecemos todos. De acuerdo. Y ahí es donde entra esa parte de que todos dijimos, queremos eso, que se sienta una familia, que estamos subiendo de nivel y que somos indie todo el tiempo, que no vamos a saltar esa parte de ser el Electronic Arts, que todo es microtransacciones y tengo que sacarle toda la plata a los niños y a los muchachos. No, que empezar a hablar de Electronic Arts mal ahí, pero es que en serio, después de que me vendieron el final de Dead Space 2, yo era como, ¿qué? ¿Pagué esto? ¿Qué? Los odio, perdón, aunque están ahorita en Medellín, en Colombia, ay Dios, qué susto, pero bueno, en todo caso, así, o sea, como que toda la industria sea tan de generar dinero como loco. Y dije, no, vamos a hacer indie y eso no lo debe recordar, el nombre nos tiene que recordar siempre que somos esos pequeños que estamos construyendo cosas desde el alma, desde lo que vivimos, y ahí fue donde nació el nombre, elegido por todos. Pero entonces llegaste, o sea, llegaste a Japón y llegaste ahí mismo, montaste, ¿o qué pasó ahí? ¿Cuál fue la transición? Ahí ya me habían dicho que pasaba una pasantía en Blizzard y que me tenía que ir a Monterrey, en México. Entonces,
Pues es que era Blizzard. Blizzard Pero era aprendiste uno de los mucho allá, cosas- me imagino. Sí. Es que sí, estás sí. dentro de ese monstruo, con esas producciones, con Warcraft, World of Warcraft. No, y era, nos pusieron a ver todas las cosas. Obviamente habían unas pruebas de desarrollo en las que me di cuenta que ni siquiera era tan buen desarrollador. Me llevaron a estudiar muchísimo, pero fue como mi último intento en el De que ser yo... empleado. Sí, de ser empleado y luego me dijeron, no te aceptamos, eres muy malito todavía en programación. Y yo era como, bueno, no, regreso acá y ya dije como, tengo que arrojarme. Y mi socio allí me esperaba y yo tenía pues una amiga que ya ahora es mi esposa, una amiga que estaba en Sura, muy buena en marketing. Y le conté el proyecto, ella dijo, me interesa, entremos y ahí empezamos el estudio. Eso fue un Siguiente- compromiso con todas las de la ley. Sí, pues nunca fue así desde el principio, era como, bueno, tú sabes mucho de marketing, nosotros, y es que ella veía los productos, y nosotros llevamos un rato pedaleando productos y no sabemos cómo venderlos, ella entró, y ahí es donde uno de pronto es duro, porque ahora que soy mentor también de otros estudios de videojuegos, yo les digo, la producción no es todo, el de marketing es el más duro, o sea, vender es lo más difícil, o sea, que la gente realmente quiera las cosas que tú haces, y darme cuenta de que nosotros somos como un 10 o el 20%, porque el 80% es tratar de vendérselo a Que alguien. alguien te lo compre. Entonces De acuerdo. ahí comprendí como tengo que ser más humilde, la producción es Una parte, ¿no? Sí, Y no, no y- es lo más valioso, Ve, yo pero creo que eso hay es que un- seguir haciendo Eso es cosas. un equilibrio, Mauro, porque es que usted puede ser muy buen vendedor, pero si no tiene producto para vender, Exacto. a usted le exacto. compran uno. El siguiente le va a decir, no, pero este que vende basura, Sí. no le compro más. Usted tiene que mantener un equilibrio entre un muy buen producto y una buena persona comercial. Pero es que tener también como eso, como el saberlo transmitir, saber tener como De la acuerdo. apariencia para que los otros te vean, este man no es un man... Un indie. Exacto, un Pues- indie, pues sino bueno. como eso. No, no en el mal sentido de la palabra, sino me refiero que no te vean como simplemente un experto más, sino que Sí. te vean estos saben. Y Sí. son indie es porque son boutique pequeños, pero muy buenos. Sí, y yo siento que Sara, nuestra CEO, tenía eso, o sea, ella viene de Sura, de haber estado 9 años con ellos, de vender seguros, nota, tipo brutal. de... Entonces, claro, ella tenía todo el potencial, Y dejó Sura, una cosa súper tradicional, Ibas, para meterse en el mundo de los juegos. pero fue una cosa en pandemia, donde ya, pues ya casado, ya con hijos, ya todo era como... pues ella ya estaba como en eso y decía como, ya no siento Lo la que sentía alegría antes. que sentía antes en Sura, me voy a retirar, la empresa está en un estado muy bueno como para poder darle lo mismo que daba Sura, entonces ella dijo, pues yo me salgo, pues o sea, no estoy No, muy perdiendo nada. bacano, y es el sueño de la familia ya. Exacto. Brutal, qué bueno. O sea, para que la gente entienda el tamaño de Indie Level, entonces, Indie, ¿qué cosas ha hecho? ¿Qué productos encontramos en el mercado? ¿Qué podemos ver por ahí en Steam? ¿Qué podemos ver en dónde más encontramos? O sea, contanos un poquitico ya de lo que ustedes han hecho. Listo. Principalmente la filosofía del estudio era, nosotros todavía no sabemos producir juegos buenos, o sea, pues con una producción estable, eficiente, eficaz, ¿cierto? Y como tú hablas, buenos productos pues a nivel comercial internacional. Entonces lo que hicimos fue como, vamos a volvernos muy fuertes en la producción de juegos educativos. Ok. Y empezamos con eso. Entonces lo primero que notamos fue que en las empresas en las que íbamos, los juegos que se vendían eran templates que bajaban Claro. de las tiendas y eran feos. Si tú los comparas con algo que te encontraba en Play Store o App Store o en console, pues Sí, nada que ver, era horrible. nada que ver. Entonces lo primero que nosotros dijimos, demos una calidad que podemos dar, que la gente pueda comparar y decir, yo veo aquí en Play Store o en App Store un juego con este arte y lo tengo en mi producto educativo. Entonces hicimos ese primer puente y eso lo hicimos con Isagen. Entonces ahí salió Tito al Rescate, una mascota que lo que hacía era explicarle a las personas la importancia de la hidroelectricidad y las hidroeléctricas en nuestro país, que son algo muy valioso. O sea, la Wow. verdad es que son cosas muy, muy interesantes. Luego de ahí hicimos una apuesta fuertísima con nuestras únicas ganancias de decir, vamos a tratar una nueva tecnología, la realidad virtual. Yo hice una vigilancia tecnológica, es muy importante hacer eso en los estudios tecnológicos, por ejemplo, y lo que haces es que tú empiezas a mapear tecnologías que van a tener un gran crecimiento. Yo noté que la realidad virtual iba a tener una explosión fuerte, que actualmente lo estamos viviendo, Claro. pero en 2016 nadie le creía. En 2016 nosotros fuimos de los primeros que le creímos, la trajimos aquí a nota. Medellín, hicimos Keep Alive, que era un Walking Dead en Medellín.
Porque es que yo no sé qué pasa, o sea, porque los zombies siempre están en Estados Unidos. Yo decía, ¿por qué no vienen a Medellín? Entonces hicimos un Walking Dead en Medellín, lo pusimos en centros comerciales, hermano, eso explotó. Lo presentamos en un Comic Con y eso todos los centros comerciales lo querían. Unicentro casi que nos dio el stand libre, nos dieron un stand gigante en Los Molinos, que era literalmente el stand de banco, pues el lugar de banco. O sea, ellos nos dijeron, hagan una prueba a ver cómo les va. Lo hicimos en una burbujita y vieron tanto la fila del auge que tuvo que dijeron, no, venga, nosotros les damos todo este pedazo, traiga todo lo que quiera para atraer gente. Y la verdad nos fue muy bien ahí. Entonces, eso de hacer vigilancia tecnológica también es importante. O sea, son cosas que uno tiene que tener presente, que el negocio no es solo hacer el producto, también es también saber qué tecnologías vienen. Estuvimos ahí hasta 2018. Confama nos vio y Confama tiene una iniciativa que se llama Inspira Confama y es llevar como estos juegos a veredas. Qué Y ahí nota. vi todo el dolor de la educación de Colombia es fuerte, o sea, sobre todo la de Antioquia. Entonces vi chicos que ni siquiera tenían con qué desayunar. Entonces me encanta que Confama haya hecho esas cosas. Sé que aún lo hace y me parece muy bonito haber podido llegar y llevar nuevos juegos que hicimos, educativos. En ese caso lo llamamos Terra, donde enseñamos español, inglés. Por ejemplo, en inglés teníamos un juego donde tú con arco y flecha escuchabas una palabra y buscabas un monstruico y le disparabas la palabra. Pero la palabra era una imagencita, entonces te decía home, entonces tú buscabas el monstruico que se comía el home. Y era como para poder practicar un poco, pues, como el listening. Pues. Qué nota. Entonces fue una experiencia muy bacana. Luego en 2018 a finales se nos acerca Lenovo a través de Novotecno y nos dice como, venga, nosotros queremos meter toda esta parte de educación. Nos metimos a Crea Digital y ganamos, entonces eso ya les dio como un plus, como esta gente tiene el potencial y ahí invirtieron en nosotros por el 30% de la empresa. Qué nota. Y ahí empezamos en 2019, Neafit, pues cerca de Neafit está la sede de nosotros. Y ahí empezó pues como todo lo que fue pues ya decir, ya hacemos juegos educativos, sabemos cómo es la producción, sabemos cómo crecer esto, ¿qué sigue? Y ahí entonces cogimos IndieQuest en ese momento, que nos faltaba plata, y ahora sí, con la inversión de Novotecno empezamos a construir Logicubes y a hacerle todo y ya salió al mercado en 2021. ¿Cómo le ha ido? Contanos un poquito, porque viene ese viaje tan largo de sacar ese juego desde la prueba por allá, cuando le cambia la vida a Mauro, de tener esa experiencia con otros equipos y demás, con Juanda, ahora la esposa, montar la empresa, y solo en el 2021 vienen a salir con el juego. ¿Qué ha pasado con ese juego? ¿Qué números tiene, descargas? ¿Qué puedes compartirnos de eso? Listo. O sea, principalmente lo que hizo Logicubes a nivel, digamos, de Steam, o sea, de haber estado en Steam, nosotros nos dimos cuenta, si tú no tienes el marketing, tu juego muere en el océano. Nadie lo ve. Pero lo que nos pareció muy bonito es que Logicubes se volvió un juego que al final los colegios, las alcaldías y grupos, digamos, de neurociencia, esas cosas lo empezaron a usar para ver cómo ese juego potencia el pensamiento crítico. Eso fue un hallazgo ahí random que llegó un grupo de neurociencia y dijo, ven y préstame tu juego que yo siento que tiene algo. Y luego me dijeron, este juego estimula el pensamiento crítico. Es muy bueno para los que quieren ser programadores. Y empezamos a distribuirlo en colegios y a vender licencias y ahí nos fue súper bien. Creo que hemos vendido por ahí 10.000 unidades. No Entonces, jodas. más que ganamos luego otro Crea Digital como para pulirlo más. Y Crea Digital en ese momento eran como 200 millones. Entonces eso fue muy bueno. Entonces muy buena creo que sí, claro que esos 200 era como, con eso recuperamos todo lo que los años nos trajo. Pero muy bien. Y nos dio ese dinero, lo usamos ya para pasar de página y entrar a hacer Reina, que ese es nuestro segundo juego. Bueno, ¿y ese segundo juego qué? ¿Qué nos puedes contar de ese? Listo. Reina es algo muy sencillo. Yo dije, ¿cómo sería hacer un juego que tenga como algo muy similar a Logicubes, pero que potencie un poco más, o sea, sea más innovador en el tipo de acertijo que es, pero con una historia ya un poco más enfocada en lo que a mí me gusta y es como con un mensaje simple o con mecánicas simples puedo transmitir un mensaje potente. Entonces, lo que pasa aquí es como un personaje se muere, que se llama Will, Okay. y llega al mundo de los muertos. Y en el mundo de los muertos le dicen, vea, usted se puede regresar a la vida,
pero tiene que jugar el Raynak. El Raynak son 30 niveles que tienes que resolver. Si lo resuelves, regresas. ¿Qué pasa? Si mueres en el juego, vas perdiendo recuerdos. Cuando pierdes todos tus recuerdos, pues ya ni siquiera, si tú regresas sin tus recuerdos, tú dejas de ser tú. Y eso era lo que quería dejar el mensaje de la importancia de las memorias, de que somos realmente lo que recordamos. Y ahí empezó pues como el juego. Y la mecánica pues actualmente pues todavía lo estamos puliendo, ya entró como en un estado de vertical muy bueno. Y la mecánica ya se volvió tan divertida que ya ahora sí, con la historia, encaja muy bien, pues como en lo que... Ya ahora lo que le toca pues al de marketing es, vamos a salirlo. Entonces esperamos que este año, o a más tardar a mediados del próximo año, ya lo saquemos. Justo ganamos Cocrea con él, entonces ya vino pues como esta primera etapa en la que hicimos ese prototipo, bueno. Y ya ahorita con Cocrea pues la idea ya es cerrarlo pues como, venga, dejemos un juego que salga y se venda y que sea bueno. Chévere. Bueno, después les contaremos qué es el Cocrea, porque es otra oportunidad. Creo que eso es un podcast entero para contarles a ustedes de qué se trata el Cocrea, para que lo aprovechen en Colombia, es una buena oportunidad. Pero bueno, Mauro, ¿qué esperamos de Indie Level? ¿Qué se viene? Bueno, este proyecto, que si todo sale bien, próximamente lo veremos por ahí en las tiendas y demás. Nos contás ahí mismo para que le hagamos la promoción de vida, que por ahí tengo a los de redes para que sepan y le ayudamos a Mauro en esa labor. ¿Qué más se viene? ¿Qué esperamos? Entonces, actualmente pasamos de hacer juegos ya de acertijos, pues de puzzle, que es como uno de los géneros que me gusta, a centrarnos un poco más en la acción roguelike, que es como otro género de juego. Y ahí nació Farmagedón. Eso es una idea que nace este año. Digamos que es muy gracioso ese juego porque al principio yo estaba como en un proyecto y yo dije, hey, ¿qué pasaría si hacemos un ponchados con Vampire Survival? Pues y entonces, no, que eso es tan feo, bla, bla, bla. Yo le dije a mi socio, ponchados con Vampire Survival. No. ¿Qué eso tan loco? Eso no combina. Sí, o sea, eso es como... eso, o sea... Entonces dije, bueno, como pasas con aguacate, eso está como raro. Vino la oportunidad de contratar un practicante. Y yo dije, aquí fue, tengo mi conejillo. Vamos a hacer un ponchados con Vampire Survival. Y claro que sí. Y empezamos a hacerlo, hicimos el primer prototipo y gustó. Y yo dije, ok. Bueno, ojo que el ponchados con Vampire Survival surge porque vi a mi hijo jugando ponchados. Y todo el mundo era feliz viéndolo. Y yo decía como... el ponchados tiene un gran potencial. Entonces por eso dije, si le metemos el Vampire Survival, pues debería funcionar. Entonces listo, el practicante lo hizo, lo probamos con la gente, 20 personas, les gustó. Todos eran, uy, qué cosa tan divertida. Listo, empezamos a pulirlo más, él y yo, fan. Y se lo presento a mis socios. Y lo prueban. ¿Por qué hizo eso? No, lo regañaron. No, al mismo llegaron es que... este es el prototipo que está haciendo el practicante. Espera, ese es el Vampire Survivors. Sí. ¿Qué es esto tan adictivo? ¡Wow! ¿Qué es esto? O sea, le dije, listo, ¿puedo usar el equipo de arte? Sí. Vea. Hágale, ahora sí. Equipo de arte. Pongámoslo lindo y todo. Entonces ahí viene la parte en donde te preguntan, bueno, ¿cuál es la narrativa de eso? Ahorita, nuestro país siempre ha sido muy golpeado pues, por las guerras. Y de paso, pues, estamos viendo lo de Ucrania, lo de pues, Israel y Palestina, que siempre estaban agarrados, pues. Entonces yo dije, quiero hacer un mensaje donde podamos hablar de la guerra desde la sátira, desde lo gracioso. Entonces tenemos un equipo que son los granjeros y por el otro lado están los topos. Los topos pues vienen de minar el oro y por allá aparecen unos personajes, unos hermanos, que se encontraron unos vegetales. Actualmente en Gamescom, en el evento de Gamescom, estamos presentando este juego que ha gustado mucho, sí. Sí, el Vampire Survivor con 2 funcionaba. Entonces, lo que hacen es que estos vegetales mágicos, tú los arrojas, se los pegas y es como una guerra de comida. Entonces el granjero ve ese coso, se lo tira sin, pues, como por molestar a un topo. El topo se ve que eso como una amenaza y empieza una guerra entre ellos. Y estos hermanos entonces le venden habilidades a los granjeros y le venden los vegetales a los topos. Y esa guerra se intensifica exponencialmente. Nada parecido a la realidad, ¿cierto? Nada. La venta de armas. Siempre hay alguien promoviendo ahí conflictos, ganando. no sé a qué me suena. Entonces lo que quería era eso, como que la gente entendiera y a través de la historia de pequeños corticos que
que el mismo granjero se va dando cuenta como que estos hermanos están haciendo su chanchullo, pero los está pillando, entonces ellos se van y se esconden y todo es muy armado así como tapando todo, como para que nadie se dé cuenta, pero que el jugador sí se dé cuenta, como esta guerra es literalmente para el beneficio de esta gente y los que están recibiendo. Y lo que quiero es que el mensaje quede tan claro, porque toda la granja queda incendiada, o sea, y tú vuelves otra vez siempre a la granja. Cada vez que viene una guerra, tú vuelves otra vez y empieza la granja súper bonita, y luego cada vez que van llegando las oleadas, esa granja se va destruyendo y destruyendo y destruyendo y destruyendo. Y estos hermanos la van creciendo para que el conflicto siga creciendo. Es escalando. Pero son mensajes así como subliminales que les tiran a los jugadores. Todavía estamos trabajando mucho de eso porque desde la experiencia de usuario no lo están notando, porque el juego sigue siendo tan adictivo que tú lo único que quieres es pegarle a todo el mundo. Yo lo probé y es real. Esa pendejada usted la toca y mejor dicho. Entonces lo adictivo hace que la narrativa se pierda, y es de las cosas que uno lucha como diseñador de juegos. Es como mantener un equilibrio para que todo el mensaje quede, pero te diviertas, porque claro, eso es lo que queremos, que te diviertas, pero el mensajito es importante, llévatelo. Sí. Entonces estamos como trabajando en eso. Actualmente estamos en Gamescom, le ha ido muy bien, muchos publishers ahí están como queremos publicar este juego. Esto es de esas cosas que cuando uno va sacando como esos productos, ojo que estos 3 productos de los que he hablado son 3 de casi 200 que yo he hecho, o sea, y que han fallado y que me lo han insultado. Yo he ido a eventos donde me han dicho, ese arte es una mierda, esta cosa es un asco, esta mecánica es aburrida, y es duro recibir los feedback. La industria de por sí es súper, pues, o sea, te clavan el cuchillo sin piedad, entonces pero se aprende es mucho. Fuerte. Sí, pero se aprende. Y ahí es de uno tener como, y es lo que quiero dejarles como mensaje, porque esta industria es muy cruel y hay que tener pues como el criterio, la personalidad para aguantarse eso y aceptar esas críticas para como mejorar. Decía Miyamoto. Sí. Hay que aguantar. Esto no es a la primera en que no va a renunciar, sino vamos para adelante. Mauro, tenemos que ir terminando porque nos vamos extendiendo. Yo creo que te voy a tener que invitar a otro porque de verdad está muy interesante, tiene unas cosas muy bacanas. Además que aquí hay mucha gente que nos ve que no entiende el lenguaje. Vos hablaste ahí de motor, hablaste de sandbox, hablaste de un montón de vainas que la gente pues no está familiarizada. Yo creo que vamos a tener que hacer otro capítulo. Mauro, yo solamente puedo decirte que te felicito. Pues, pucha, qué historia tan bacana, tan entretenida. Pues mira, llevamos casi una hora hablando, una hora, y se le va uno así, pues, pero más entretenido que un berraco. Mauro, muchas gracias. Gente, esto es animación para todo el mundo. Mauro, Indie Level, síganlo en redes, se vienen unos productos increíbles de ellos. Mauro, ¿qué quieres decirles? Que estén muy pendientes. ¿Dónde tienen que estar pendientes para saber qué es lo que viene de Indie? Yo nuevamente soy creativo, yo no sé de redes, pero sé que nos buscan en Indie Level, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok. Van a ver mucho sobre Farmagedón, más que todo van a ver como todo lo que ha venido creciendo. Daremos la noticia al final con quién nos vamos, y lo que más queremos es que ese juego todo el mundo lo juegue y ojalá en Colombia nos apoyemos, o sea, la industria colombiana se apoya en Colombia. Es duro uno como profe porque uno pregunta, hey, ¿empresas colombianas las conocen? Nadie sabe de empresas colombianas, pero aquí gracias a estos podcasts pues se puede saber de Timba, se puede saber de Indie Level, entonces la verdad que agradezco mucho pues, y ojalá la gente aquí en Colombia sea los que nos apoyen, ¿no? Que no dependamos de lo internacional, que sería bueno, pero que primero sean los colombianos los que aprueben este juego. Bueno, gente, muchas gracias de nuevo. Animación para todo el mundo. Vienen más cosas de videojuegos, vienen más cosas de otras industrias o de otras partes de la industria, así que no se los pierdan. Los esperamos. Y mueve el esqueleto. Y mueve el esqueleto.